Listo. Muy buenos días, un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Hoy en nuestra tercera parte de 4 webinars que vamos a tener en cuanto a la rehabilitación transdisciplinaria. Otra vez de nuevo para mí es un honor compartir con estos dos personajes de la odontología, el doctor Alberto Mesa y el doctor Manuel Franca. Bienvenidos a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a conversar un poquito, siguiendo con la secuencia que teníamos, un poquito de segunda cirugía, de reapertura, de manejo de los tejidos blandos con provisionales y elaboración de perfiles de emergencia. Antes de comenzar a discutir esto, veamos un poquito lo que es la normalidad, que es lo ideal en este caso. Entonces, para eso hemos acordado que Alberto va a comenzar hoy con la presentación. Un placer saludarte, Alberto. Vale, muchas gracias, Carlos. Voy a darle compartir aquí la pantalla para iniciar. Voy a darle acá, cerrar esto y empezamos. Bueno, buenos días a todos. Un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Alberto Mesa. Como ya habíamos hablado ya desde los otros webinars pasados, hemos hablado paso a paso de cómo debemos colocar un implante. Ya hicimos la parte del implante post-exodoncia, el implante inmediato. Después pasamos a la parte de injertos óseos, si era necesario colocar algún tipo de injerto, cirugía reconstructiva. Y ahora, en este webinar le vamos a hablar un poco sobre la segunda fase quirúrgica, que es de vital importancia. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre la mucosa periimplantar. La mucosa periimplantar es más que nada, son los tejidos que van a recubrir tanto nuestro diente como nuestro implante. Acá les voy a colocar una comparación entre la distancia biológica que debe estar entre el margen gingival y el diente y el implante. Básicamente es lo mismo, ¿ok? Lo único lo que vamos a tener diferencias son varios tipos de medidas, porque tenemos igual epitelio funcional en los dos, tanto en el diente como en el implante. Tenemos cresta ósea, tanto en el diente como el implante, ¿ok? Pero, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar por lo menos cuando vayamos a sondar el surco gingival en el diente a medir de 0.69 milímetros, en cambio que en el implante va a medir de 0.5 a 1 milímetro. En nuestro epitelio funcional en el diente va a medir de 0.97 milímetros, mientras que en el implante va a medir de 1.5 más 0.5 milímetros. Y en nuestra inserción de nuestro tejido conjuntivo en el diente normal vamos a tener de 1.07 milímetros, mediante que en el implante vamos a tener, en nuestra mucosa periplantar, vamos a tener una inserción conjuntiva de 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, acá les voy a dejar un cuadro comparativo entre la inserción de tejido conjuntivo. A su mano izquierda pueden ver lo que es un corte histológico con un tejido mucoso, con un diente vital, y en su lado derecho pueden visualizar un corte histológico cuando hay un implante. Igual acá, aquí tenemos una mucosa gingival completamente sana, aquí tenemos una mucosa periplantar. Antes que nada, tenemos que conocer bien y tenemos que saber manejar distintos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? Nuestros conceptos básicos de tejidos sanos gingivales. Tenemos que saber diferenciar nuestras encías, nuestra encía libre, nuestra encía insertada, nuestra encía marginal y nuestra encía interdental. Tenemos que, cuando vayamos a tener una encía clínicamente normal, ¿cómo es una encía clínicamente normal? Bueno, tenemos un color rosa, tenemos una consistencia firme, tenemos un contorno totalmente festoneado, las papilas interdentales son firmes y hay ausencia del sangrado al sondaje. También tenemos que tener en cuenta que en nuestra encía insertada tenemos que tener un puntillado de naranja, la consistencia es firme y resiliente,
que cuando por lo menos estamos hablando de una encía alterada patológicamente, ya sea por irritantes locales o por otros factores, vamos a tener una consistencia firme y se va a perder esa característica, esa superficie de puntillado de naranja. ¿Ok? Cuando hablamos de mucosa periplantar, tenemos que el color va a ser rojo, va a ser un poco más rojo, entre rojo y rosado, una consistencia firme y va a estar recubierta por epitelio queratinizado, que es muy importante, ¿ok? Como tal también va a haber ausencia siempre al sondaje. También tenemos que tener criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios? Los criterios de colocación o instalación de implante. ¿Por qué criterio lees esta parte acá? Porque siempre nosotros vamos a tener remodelaciones de tejidos. ¿Por qué? Cuando nosotros colocamos un implante, vamos a tener un remodelado de un tejido óseo. A consecuencia de esa remodelación de tejido óseo, va a repercutir en una modificación en nuestros tejidos blandos. Entonces nosotros tenemos que prever esa modificación. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta que siempre al momento que nosotros colocamos un implante, nuestra mucosa periplantar va a estar modificada por ciertos aspectos fisiológicos que van a modificar tanto el hueso como el tejido blando. Por eso es que debemos mantener nuestra encía lo más limpia posible, ¿ok? Sin ningún tipo de irritante local en la zona. Entonces, en otros criterios de instalación de implante tenemos que la distancia del punto de contacto de la cresta ósea siempre va a ser de 5 milímetros, ¿ok? Esto también, ya más adelante, cuando el doctor Carlos vaya a explicar la parte de la personalización de nuestro perfil de emergencia, él lo va a explicar de todo tipo de zonas y cómo nosotros vamos a caracterizar esa encía, ¿ok? Pero siempre vamos a tener estos momentos. Siempre tienen que tener en cuenta los momentos de la colocación de un implante. El primer momento va a ser la instalación inmediata de un implante, ya sea por exodoncia o no por exodoncia, ¿ok? O implante convencional. El segundo momento va a ser la cobertura de la alveolo, ya sea si vayamos a utilizar, utilizar una cobertura, una tapa de cobertura, o si vamos a hacer incisiones, que vamos a hacer una síntesis de tejido, o si no necesitamos ningún tipo de síntesis de tejido porque utilizamos una cirugía completamente guiada. Lo que recomiendo es manejar lo menos posible nuestros tejidos blandos, ¿ok? Nuestro momento 3 es el relleno óseo sustituto o cirugía reconstructiva que necesitemos. ¿Para qué? Para que más adelante esto nos vaya a servir para la instalación del implante. Hay que tener en cuenta lo que ya hablé de la vez pasada, que vamos a tener distintos tipos de desorganizaciones, tanto óseas como gingivales, ¿ok? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y para finalizar, tenemos ya el reborde alveolar, que ya después de haber realizado nuestra colocación de implante, haber puesto nuestro relleno, tener nuestra manipulación de tejidos blandos de la forma más idónea, tenemos que dar una caracterización de nuestro tejido blando. ¿Ok? Entonces le voy a dejar brevemente este caso clínico que llegó a la consulta. ¿Ok? Este caso clínico con este incisivo central superior estaba completamente destruido a consecuencia de un trauma. Si ven que toda la tabla vestibular se encontraba expuesta, el criterio fue extracción, se extrajo completamente el incisivo y se colocó un provisional. El provisional lo que nos da ahora, antes de colocar un implante, es mantener nuestros tejidos blandos intactos en boca. Si ven acá que no se perdió completamente el reborde, para que en una segunda intervención quirúrgica, ¿qué hicimos? Colocamos el implante y colocamos un sustituto de relleno óseo por la falta de tabla vestibular. ¿Ok? Acá manipulamos lo menos posible los tejidos blandos, síntesis de tejido, colocamos de vuelta nuestro provisional para llegar a esto, que es lo que le va a explicar el doctor Carlos más adelante, para llegar a nuestra personalización de nuestro perfil de emergencia.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que planificar de manera retrógrada. Tenemos que planificar cómo van a quedar nuestros tejidos blandos siempre antes de colocar el implante, porque el paciente llega buscando un sustituto de diente, no para que yo le haga una cirugía, ¿ok? Entonces, acá, bueno, tenemos los provisionales y finalmente la colocación de nuestra corona definitiva. Si ven la parte gingival está totalmente festoneada, tenemos un buen color de encía, tenemos nuestro puntillado de naranja, que es la encía que buscamos, nuestra papila, que es la papila es una de las cosas más difíciles de conseguir, y entonces acá les coloqué dos fotografías comparativas. Del lado izquierdo, la parte con el provisional, y en el lado derecho con la corona ya definitiva. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más nada que agregar, yo voy a pasarle mi palabra al doctor Carlos Sánchez, que les va a seguir explicando la parte de personalización de los tejidos blandos. Muchísimas gracias, Alberto. De verdad que es un placer siempre escucharte. Acá, en este webinar que hacemos hoy, hablamos muchísimo de la manipulación de los tejidos blandos y de cómo lograr un correcto perfil de emergencia. Esto iniciamos siempre ya en la segunda fase quirúrgica, es decir, en el momento que nosotros ya colocamos el implante, que dejamos que eso se integrara 2, 3 meses, dependiendo de las condiciones de la cirugía, vamos a la segunda fase quirúrgica, a la reentrada, a la reapertura. Tiene distintos nombres. Esto es simple y sencillamente realizar una pequeña cirugía, exponer la cabeza del implante, retirar el tornillo de cicatrización ósea o cover, o como ustedes lo quieran llamar, o tapón quirúrgico, para colocar bien sea o un cicatrizador mucoso o un provisional. Este es el momento de nosotros de usar esta técnica, donde nosotros vamos a comenzar a elaborar nuestro perfil de emergencia. Nosotros vamos a tener dos tipos de forma de hacerlo. La primera es con perforación o punch y la segunda es mediante la elaboración de un gajo. Nosotros, personalmente, no me gusta utilizar el punch. De verdad que tengo una premisa en implantología, que es que toda la mucosa que yo quite hoy, pues me va a hacer falta mañana. Entonces, pero existe esta técnica, está registrada en la literatura, se realiza, acá lo vemos, con unos bisturí circulares, unos tiso punch, que son completamente redondos y vienen de varios diámetros. Todo va a depender del diámetro del implante que hayamos puesto. Esta es una foto clínica de unos implantes colocados donde se realizó la incisión con un punch. Vean que retiramos la mucosa, colocamos unos tornillos cicatrices y nos da este perfil de emergencia. Si ustedes miran el contorno vestibular, se van a dar cuenta que el contorno está deprimido. Hay una grave falla allí. Ahí hemos debido nosotros hacer un colgajo o un injerto de tejido conectivo. Por eso a mí esta técnica no me gusta, se las traigo para que ustedes vean, pero no es lo recomendable. A mí me gusta muchísimo más utilizar las técnicas a colgajo porque esto nos va a permitir, si faltaba hueso, nos va a permitir colocar hueso. Si faltaba tejido conectivo o volumen, lo podemos hacer en esta fase. Para mí es sumamente sencilla, es sumamente fácil hacerlo de una manera convencional. Ya con desplazamientos de tejido y hacer otras cosas más, ya nosotros se lo dejamos al periodoncista. No queremos ser intrusivos en campos que no nos pertenecen. A mí la vida me ha llevado a manejar tejidos blandos. Hemos hecho muchísimos cursos con gente muy, muy, muy buena, pero siempre cuando requerimos complejidad, yo prefiero no hacer. El colgajo convencional, pues es muy, muy sencillo. Simple, sencillamente, nosotros tomamos nuestro bisturí, nuestro gran aliado. Yo les recomiendo siempre usar hojas de bisturí número 15C. Puede ser con 15, con 11, con 12, dependiendo de las habilidades quirúrgicas de cada quien. Yo prefiero utilizar 15C, me da mejor control, un corte del tejido mucho más limpio. Y convencionalmente lo que hacemos es hacer una incisión
en la cima del reborde, justo donde está el implante. Esto nos va a garantizar tener 50% de tejido hacia vestibular y 50% de tejido hacia palatino. Es simplemente levantar un pequeño colgajo, muy, muy pequeño. Aquí en la lámina ven que se hace una incisión de punta a punta. Yo respeto las papilas, yo no las toco. Hacer de nuevo una papila es una de las cosas más difíciles de este mundo. Y después simplemente ubicar, ver dónde está nuestro implante, el implante que hayamos colocado, retirar ese tornillo de cicatrización ósea, cover, tapa quirúrgica, tapón, como lo quieran llamar, retirarlo y colocar un cicatrizador mucoso, que es este que tienen allí, bien, que estamos utilizando muchísimo, muchísimo ahorita, pues colocarlo y dejar que vaya cicatrizando solo. Eso se demora aproximadamente 15 días. En 15 días esa cicatrización de los tejidos está así. Y cuando nosotros lo quitamos, pues vamos a ver esto que está acá. Un perfil de emergencia completamente redondo, cosa que no debe ser. Nosotros no debemos para nada dejar el perfil de emergencia redondo. Nosotros tenemos que integrar esos tejidos a nuestra rehabilitación. Como les dije, con desplazamiento de tejidos es cuando hace falta encía queratinizada, cuando por algún trauma hemos perdido este hueso y el hueso ha hecho que la mucosa se debilite. Yo prefiero dejárselo a los periodoncistas. Todo esto con la finalidad de lograr un correcto y un perfecto perfil de emergencia. El perfil de emergencia se refiere al margen gingival estable, que nos va a permitir a nosotros quitar el tornillo de cicatrización mucoso, colocar el transfer, colocar un healing, hacer todo eso sin temor a que la encía o la mucosa se vaya a retraer. Según la bibliografía nos dice que para ello juegan papel fundamental, según la cirugía, los transepiteliales, y yo le he agregado aquí que el provisional es fundamental. El provisional te va a permitir delimitar, porque sí, el perfil de emergencia ideal e idóneo para cada caso en particular. Nosotros sabemos que una de las cosas más difíciles de hacer es lograr papilas en una relación y más sobre todo una papila interingular. Esta es la única forma de lograr una papila así en este caso es mediante la realización de un provisional. Nosotros generalmente utilizamos provisionales solamente en resina acrílica, no utilizamos acrílico simple en resina de fotocurado, que es lo que nosotros aprendimos a manejar. Siempre debemos tener una fresa en forma de llama, en forma de balón de fútbol americano, que nos va a permitir delimitar esa zona. Nosotros hemos seguido en la bibliografía, aprovechamos este artículo que está acá, que acaba de salir, que nos delimita las zonas como tal que debe tener un provisional. Un provisional debe tener siempre la zona de soporte, mide aproximadamente 1,5 milímetros y es la zona más cercana a la plataforma quirúrgica del implante. Esta zona no se debe tocar. Generalmente nuestros aditamentos protésicos están allí, la traen para que tú no la toques. ¿Ok? Está justo acá. La segunda zona que vamos a encontrar es la zona de transición. Esta zona mide aproximadamente 2 milímetros, la vamos a tener acá, y esta zona en el provisional la debemos hacer completamente cóncava. Es decir, a la mucosa le gustan las curvas y esta zona debe ir cóncava completamente. Y la zona de acondicionamiento, que es esa zona de 1 milímetro aproximadamente, que notamos acá, es la zona provisional donde nosotros vamos a quitar o a colocar resina a medida que el caso lo amerite. Es decir, necesitamos que la encía crezca a un lado, le quitamos. Si queremos que la encía moverla hacia otro, colocamos resina allí. Estas son las condiciones que debe tener este provisional para que nosotros obtengamos un correcto perfil de emergencia. Se les repito nuevamente, la zona de soporte que la tenemos acá, que no debemos tocar. Luego viene la zona de transición, que se va a dividir en dos áreas. El área subcrítica, que es la más próxima a la plataforma quirúrgica del implante, y el área crítica. Toda esta zona de transición en el provisional debe ir completamente cóncava y súper pulida. Toda la parte que esté en contacto con la mucosa debe estar completamente pulida.
Esta zona mide aproximadamente, como les dije, un milímetro, de medir 1 milímetro en nuestro provisional. Así, nosotros podemos lograr unos correctos perfiles de emergencia que luego serán copiados y reproducidos para estar colocados en la restauración definitiva. Vamos ahora a ver unos casos clínicos, unos casos que nos va a presentar el doctor Manuel Franca. Para mí fue un placer haber estado con ustedes. Un placer. Primero, recordando todo lo que ya nos conversó el doctor Alberto, el doctor Carlos, la finalidad en una cirugía implantológica en su segunda fase es iniciar esa conformación del perfil de emergencia, comenzar a fabricar, si no se hizo desde la cirugía, empezar a trabajar todo ese perfil de emergencia, empezar a obtener esas papilas que siempre son tan deseadas por nosotros, tanto en el sector anterior también como en el sector posterior, pero obviamente la demanda en el sector anterior es mucho mayor. El tema estético es algo que de verdad nos pone un compromiso, un reto bastante alto a la hora de afrontar una cirugía implantológica, porque en sí el paciente, me atrevo a decir que el paciente venezolano es muy exigente a nivel estético. Hemos visto webinars y casos clínicos en conferencias, en congresos de doctores de otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, y estéticamente todo lo manejan de una manera totalmente distinta como lo manejamos nosotros acá, por la demanda que tiene el paciente propiamente dicho, ¿no? Este caso clínico que les voy a presentar hoy es el paso a paso de cómo trabajé este provisional. Este fue un provisional inmediato en la misma cirugía. Este paciente tuvo un trauma, tuvo un golpe. Si ven acá, llegó ya con las papilas entre lateral y central estaban perdidas, tenía un espacio negro. Estaba empezando a complicarse la cosa. Para suerte de nosotros, la paciente había tenido previamente ortodoncia, todavía conservaba su retenedor. Gracias a Dios, lo llevó a la clínica al momento de la cirugía y bueno, se me ocurrió trabajar con ese retenedor, tratar de ahorrarnos tiempo, ahorrarnos presupuestos sobre todo, porque esta paciente estaba un poco comprometida en ese sentido. Y eso es algo que siempre debemos tomar en cuenta, debemos saber qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que quiere el paciente y hasta dónde podemos llegar. ¿Okay? Ya a partir de eso y obviamente de los estudios radiográficos, tomografías, lo que se tenga a la mano, se parte con el plan de tratamiento. Una vez colocado el retenedor, lo adaptamos, hicimos unos pequeños ajustes allí porque se le caía a la paciente. Coloqué ácido sobre la superficie de los dientes. ¿Para qué? Para hacer un grabado y poder hacer una cementación, cementarlo, fijarlo a los retenedores. ¿Sí? Una vez que colocamos el ácido, retiro los dientes de boca. Si ven acá en esta imagen inferior derecha, tratando de conservar esas papilas, de no tocarlas, de ser lo más delicado posible entre ellas, porque estamos haciendo todo este esfuerzo en sí es para conservar papilas y todo este contorno vestibular que estamos viendo. ¿Okay? Luego que extraigo los dientes, los vuelvo a colocar en boca, tratando de reposicionarlos, porque si ven, se dieron cuenta en la imagen anterior, los centrales tenían posiciones distintas, uno de los laterales estaba rotado. Todo esto consecuencia del golpe que tuvo la paciente, ese trauma. Los reposicioné de nuevo, tratamos de llegar a la posición más ideal posible. Este caso tuve como la dicha de compartirlo con el doctor Erwin, él me acompañó durante esa cirugía, un domingo bastante largo, una mañana de domingo bastante larga. Una vez que fijamos estos dientes a boca, los sacamos de una vez, ¿okay? Una vez que los fijamos al retenedor, disculpe. Sacamos el retenedor y ahí evidentemente se vienen también las piezas dentarias. Una vez que lo tenemos fuera, dejamos a la paciente descansar un poco y comenzamos a trabajar estos provisionales. Si ven aquí,
Hicimos el corte, eliminamos todas las raíces y comenzamos a fabricar como una especie de póntico sobre estos dientes. ¿Ok? ¿Para qué? Para comenzar a ejercer presión sobre ese tejido donde iban a estar colocados los implantes, el material biológico de regeneración y las membranas. Aquí podemos ver que fue exitoso el uso de este provisional porque ambos implantes quedaron por paladar, ambos implantes están, sí o sí, van a ser atornillados, su rehabilitación va a ser una rehabilitación atornillada, que esto es lo que debemos buscar siempre, para evitar el uso de cementos. Ya sabemos, ya como vimos en el webinar pasado, el uso de cementos en implantología, debemos evitarlo porque es el principal culpable de la periimplantitis. Manejar los provisionales cementados es fatal y los definitivos, si no lo sabes manejar bien, vas a tener bastante problema con eso. ¿Okay? Hay estudios y registros bastante fiables de que evidencia de que a los 5 años ya una periimplantitis puede ser la culpable de la pérdida de los implantes colocados. ¿Okay? Debemos tratar en lo posible de trabajar sobre unos implantes atornillados. Ambos implantes quedaron en círculo de los centrales, quedamos conformes, retiramos la guía, porque esto fue no más que una guía hecha durante la cirugía, y volvemos a verificar. Nos gusta tomar fotos del paso a paso es porque muchas veces, y quienes tomen fotos clínicas durante una cirugía, seguramente me van a entender que muchas veces tomamos una foto y cuando vemos la cámara vemos algo que no estamos viendo en la boca del paciente. Parece ilógico, parece algo loco, pero a mí me pasa. Ya después, más adelante, cuando terminemos, alguno me comentará si también le pasa o no le pasa, porque si no, bueno, soy el único loco al que le pasa. Siempre me gusta tomar una foto del paso a paso porque veo, si hay algún detalle, lo veo en la cámara y no en la boca del paciente. ¿Okay? Aquí nos sentimos conformes con la posición de ambos implantes y colocamos el material de relleno óseo. ¿Okay? Un injerto granulado con unas membranas de PRF como barrera. ¿Okay? Este injerto que usamos acá es un injerto de origen porcino, de la casa Corti-Os. Los implantes también son de la misma empresa, de MDI. Estos implantes que usamos son conexión cónica. En el sector exterior no es permitido usar otra cosa que no sea una conexión cónica. Debemos trabajar con esa conexión, ya que es la que nos va a permitir poder tener esa conformación de ese perfil que nosotros estamos buscando, esas papilas que estamos buscando. Y todo va hacia allá, todo apunta hacia la conexión cónica. ¿Okay? Como ven acá, fijamos las membranas, colocamos el retenedor y le indicamos a la paciente que no se lo quite durante una semana, ¿sí? Ella va a estar bajo una dieta blanda. No necesito que se esté quitando ese retenedor porque me expone las barreras, me expone las membranas que colocamos allí por una mala fuerza, un mal uso al momento de colocarse o retirarse ese retenedor puede hacer que se despegue algún coágulo, que se despegue una de las membranas, entonces ahí comienza el desastre. Prefiero que se mantenga en boca con ese retenedor y tratar de mantener esa dieta blanda líquida por una semana y ya después controlamos el tema de la higiene con el retenedor, ¿no? ¿Qué obtenemos una semana luego de la cirugía? Esto que está acá, ¿okay? Vemos que a pesar de nuestros esfuerzos perdimos las papilas de los laterales, que en realidad ya estaban prácticamente perdidas. Yo no había mucho de qué buscar allí, pero seguimos conservando las papilas de los centrales. ¿Okay? En este caso, muy importante, ya eso quiere decir que tenemos un punto a nuestro favor. Fue de cierta forma exitoso el uso de este tipo de guía provisional, podría decir que es un 2 en 1. ¿Y por qué conservamos la papila de los centrales y no la de los laterales? Aquí está la evidencia radiográfica. Como explicó el doctor Alberto hace un momento y también el doctor Carlos, ¿qué necesitamos para tener papilas? La cresta ósea, un punto de contacto,
y tener una higiene periodontal, ¿ok? Un tejido periodontal sano. Tenemos el tejido periodontal sano, tenemos los milímetros necesarios para eso. Desde el reborde de la cresta hasta los implantes tenemos 3 milímetros, un estimado de 2 milímetros más de la mucosa, quiere decir que tenemos 5, perfectos para conservar esa papila de los centrales. ¿Okay? Las los laterales, al no tener implante, no tener un punto de contacto más cercano que el que tenemos con los centrales, bueno, no logramos formarlo. ¿Okay? Pasó un poco de tiempo y cambiamos esos provisionales. Ya el retenedor removible, ese provisional removible dejó de ser funcional y comenzamos a trabajar con el provisional atornillado. Si se fijan, la papila, la papila entre los dos centrales, yo le digo una super papila, era demasiado grande, pero papila al fin. Ya era cuestión simplemente de darle esa forma que nosotros deseamos. ¿Cómo? Bueno, en este momento hicimos un destape como tal, adaptamos estos provisionales que ven acá, son unos provisionales atornillados de acrílico, bastante pulidos. Esto lo hizo el laboratorio, no lo hicimos nosotros. Y el lateral con un póntico. ¿Okay? Este póntico eventualmente lo fuimos aumentando. Este es el momento que llegó el laboratorio y lo estamos instalando allí. Si ven esta imagen, creo que no tengo la foto acá, pero cuando hicimos el destape de los centrales, aprovechamos de hacer una pequeña modificación en este lateral para engrosar un poco ese tejido, porque estábamos perdiendo dimensión en el reborde, en esta curvatura por vestibular. ¿Okay? Suturamos un poco ese tejido que hicimos allí, como una técnica de enrollo, y que el otro lateral simplemente con colocarlo, vean esta ligera isquemia que se formó. Muy importante que estemos viendo esa isquemia, que no sea una isquemia exagerada. Si podemos mantener al paciente en consulta mientras esa isquemia va desapareciendo, mucho mejor. A mí me gusta tener bajo observación bastante al paciente durante esta fase, porque es la fase crucial. Todo lo que hagamos acá, esté bien o esté mal, se va a ver reflejado al momento de colocar las coronas definitivas. ¿Qué tenemos luego de unas 2 semanas? Esto. Si se fijan, una papila en los centrales mucho más bonita, mucho más delgada, mucho más estética. Los pónticos en los laterales hicieron lo suyo, lo que queríamos, formaron papilas, una un poco más gruesa que la otra, pero eso lo podemos manejar con los provisionales. Fíjense en esta imagen, tenemos papila en todos, laterales y centrales, que es lo que siempre estamos buscando. Un tejido sano, totalmente higiénico, limpio. Aquí claramente tenemos los 5 milímetros hasta la entrada del implante, de la chimenea. Y esta es una imagen para que se imaginen cómo está más o menos este paciente. ¿Okay? Ambos provisionales no están ferulizados, las 4 coronas no están ferulizadas, simplemente está central con lateral y de igual manera del lado contrario. ¿Okay? Ya ahorita vamos a responder a la pregunta, doctor. Denme un segundo. Atornillados los implantes. Acá no están todavía atornillados a boca. Fíjense que todavía faltan unos milímetros para ajustarlos hasta la mucosa. Este es simplemente una imagen referencial. Y bueno, ahora sí termino mi parte. Vamos a pasar con las preguntas.